Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso básico de la doctrina bautista, un curso de discipulado cristiano. El día de hoy estaremos estudiando la doctrina de la fe, la fe. En la lección anterior estuvimos enseñando la doctrina de la conversión. Y vamos a relacionar esto con la doctrina que estaremos viendo en nuestra sección, preguntándonos si tenemos a dos personas delante de nosotros, a una persona convertida y a otra que no ha sido convertida. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el uno y el otro? ¿Son iguales o no lo son? Bueno, la respuesta es que enfáticamente, estas dos personas son distintas. Y una de las cosas que los distinguen es que el primero tiene fe y el otro no tiene fe. Uno ha sido aceptado por Dios y el otro no. Uno está bien con Dios y el otro no. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, vamos a preguntarnos y vamos a responder hoy, ¿qué es la fe? Por lo tanto, empecemos preguntándonos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, la fe que salva, la fe que es necesaria para la salvación, a veces le llamamos la fe salvadora porque esa es la que tienen los que son salvados en Cristo Jesús. Y conviene saber algo de esta fe debido a su tremenda importancia para el hombre. Y esto nos llevará a conducirnos a preguntar, ¿tengo yo esta fe que salva? Así que en primera instancia veamos los elementos de la fe salvadora. Y estos son dos, conocimiento por un lado y confianza por el otro. Empecemos explicando el aspecto o el elemento del conocimiento. Aún en la vida de este mundo, el conocimiento es necesario para poder creer o para poder tener fe. Por ejemplo, si alguien a quien no conocemos nos informa que nuestro hermano está enfermo, no podemos creerle. Pero si una persona bien conocida nos dice lo mismo, le creeremos enseguida. Así también la fe que salva comprende cierto conocimiento. En este caso es un conocimiento de la Biblia, un conocimiento de Dios, un conocimiento de Cristo Jesús. Sin ese conocimiento no podemos tener fe. Preguntémonos, ¿cómo va a creer una persona en Cristo Jesús si no sabe quién es Cristo Jesús? Claro está que uno aprende mucho más después que tiene la fe que antes. Pero antes de eso, cierto conocimiento es indispensable. Y un segundo elemento de la fe salvadora es la confianza. La confianza. Y esto quiere decir que el que cree en Cristo tiene confianza en Él. Está seguro que Cristo es su Salvador. No puede ver el cielo con sus ojos, pero cree que existe porque Dios lo dice. No sabe cómo puede ser que Dios lo salve, pero lo cree porque tiene confianza en Dios. Y un segundo aspecto que me gustaría que revisáramos el día de hoy son las características de la fe. Características de la fe. Y en primera instancia la Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra. Esta fe salvadora no viene por milagro. La predicación del Evangelio invita a esta fe. De allí que la iglesia insista en predicar y en que todos los hombres oigan esa predicación. En segundo lugar, otra característica de la fe es que incluye todas las promesas que Dios hace en su palabra. Así es como cosas increíbles para el ser humano, el creyente las tiene por verdades indiscutibles. Él cree en las promesas que Dios hace en la Biblia. Una tercera característica es que la fe crece en el creyente.
La fe es algo que va creciendo y aumentando desde el principio de la vida cristiana hasta el fin. Cuanto más experiencias cristianas, más fuerte es la fe. Y una cuarta característica es que la fe puede debilitarse notablemente si uno no la cultiva. Al igual que un árbol que no se cuida, la fe desaparece también si no la cuidamos, o no desaparece completamente, pero sí se debilita. Cuando dejamos de lado la oración, la lectura de la Biblia, congregarnos en el día del Señor, faltando a los cultos de oración y de predicación de la iglesia, entonces la fe se va debilitando. Así que hay que cuidarla. No obstante, también es importante que conozcamos otras clases de fe que no son verdaderas, pues algunas personas confunden estas clases de fe falsas con la fe salvadora. Y una fe no verdadera es la fe histórica. La persona que tiene esta fe cree que todo lo que dice la Biblia es cierto, está de acuerdo con todo lo que la Biblia dice, pero únicamente en la cabeza. Ese conocimiento no afecta su corazón ni su vida. Realmente cree en el Evangelio como historia, pero no le afecta para nada en el resto de su ser. Una segunda clase de fe falsa o no verdadera es la fe de milagros. Los que tienen esta fe pueden hacer milagros, u otros también pueden hacer milagros sobre ellos. Por ejemplo, Judas Iscariote tenía esta fe, puesto que él podía hacer milagros, como consta en Marcos capítulo 6, versos 7 y 13. También los 10 leprosos de Lucas 17 tenían esa clase de fe milagrosa, ya que en ellos se hizo un milagro. Pero no es suficiente esta clase de fe para la salvación. Recordemos que solo uno de los 10 leprosos oyó las benditas palabras del Redentor: tu fe te ha salvado. Y otra tercera clase de fe no salvadora es la fe temporal. Esta fe es una fe que hoy es y mañana no existe. Muchos son cristianos, por decirlo así, solo por un tiempo y luego dejan de serlo, volviendo a sus malos caminos. Muchos se pierden eternamente con esta fe. La fe que salva es la que incluye conocimiento y confianza en Cristo como único y todo suficiente Salvador. Quiera Dios producir en todos nosotros esta fe salvadora al escuchar su palabra, la lectura y la predicación de su palabra, y quiera Él conducirnos siempre a mantener esa fe en Cristo nuestro Redentor, una fe que, por cierto, es preservada en nosotros por el Espíritu Santo, si somos de Él. Con el fin de profundizar en esta lección, les animo a responder las preguntas que aparecen en esta sección. Que Dios les bendiga.